hermoso es que nada nos separará de este amor. Una palabra me has prometido y eso cumplirás. Nada ni nadie podrá separarme de tu amor, de tu amor. Una palabra me has prometido y eso cumplirá. Nada ni nadie. Hoy vamos a hablar sobre la vida del Espíritu. Por favor, acompáñame al libro de Romanos capítulo 8. Romanos capítulo 8. Sé que Dios nos va a ministrar a través de su palabra. Romanos capítulo 8. La vida del Espíritu. Amén. Vamos a hablar sobre los beneficios que hay a la hora de vivir bajo la guía del Espíritu Santo, los beneficios que podemos encontrar y que describe la palabra. Vamos a hablar sobre algunos de ellos. Sé que va a ser un tiempo muy enriquecido, muy rico de la palabra de Dios, y sé que Dios nos va a hablar y nos va a ministrar. Antes de proceder y ya entrar de lleno en el mensaje, animo a todos los hermanos que están conectados que puedan dejar su like. Amén. A la hora de tú dejar tu like nos ayudas mucho para poder nosotros llegar a más familias, a más vidas, porque YouTube lo empieza a recomendar y tenemos más alcance y la palabra de Dios puede correr a más naciones y podemos ser de bendición a más familias. Amén. Y también te animo que puedas darle al botón de compartir y puedas compartir el link por WhatsApp, a tus estados, a tu Facebook, pon copiar el link y llevarlo a tus redes sociales para que tus amigos conocidos puedan ser bendecidos por la palabra del Señor. Así, sin más preámbulos, vamos a hablar de Romanos capítulo 8. La Reina Valera dice, viviendo en el Espíritu. También vamos a usar hoy la versión Dios habla hoy, una versión actual de estudio que como título tiene El Espíritu nos da vida. Pero vamos a empezar, amén, con la Biblia, sí, con la Reina, amén, Valera, aleluya, 1960, Reina Valera, 1960, aleluya. Dice así, capítulo 8, versículo 1, leemos la palabra en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Primer punto muy importante, aquí ya nos empieza a decir los beneficios que tenemos nosotros a andar en el Espíritu, ¿sí? A ser guiados, a ser llenos por el Espíritu Santo. Amén. Dice que no hay condenación, amén, a aquellos que viven en el Espíritu, sino que no andan conforme a la carne. Esto es muy importante. ¿Qué es la carne? Amén. Quiero usted lo puede anotar, aquellos que están tomando nota, porque hoy vamos a hablar algunas citas bíblicas. La Biblia dice en Gálatas, para desarrollar aún más esto, Gálatas capítulo 5, en el versículo 16, quiero establecer qué es cuando la Biblia dice vivir en la carne. Entonces vamos a tener luz en la palabra. No pierdas Romanos 8, porque aquí está la enseñanza céntrica, pero aquí vamos a entender cuando dice los que viven en la carne. Dice las obras de la carne y el fruto del Espíritu. Gálatas capítulo 5, versículo 16, la leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Dice, digo pues, andar en el Espíritu y no satisfagáis
los deseos de la carne. Porque el deseo de la carne es contra el espíritu, y el del espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Pero los que son guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. Escucha bien lo que son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicería, enemistades, pleitos, celo, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y otras semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de los cielos. Entonces, en esta enseñanza de esta noche, esta madrugada para algunos de ustedes, dejamos establecido, conforme lo dice la Biblia, la palabra de Dios, que los deseos de la carne, lo que cuando la Biblia dice no vivan bajo la carne, los deseos de la carne, están numerando todo aquello que es pecado, todo aquello sí que no agrada a Dios. Por eso quiero dejarte esto y quiero hablarle a tu espíritu. Es muy importante, mi amado, mi amada, de que tú tengas conocimiento de la palabra de Dios, porque en la palabra de Dios tú vas a poder entender y comprender cuáles son los deseos que te llevan al pecado, cuáles son las decisiones que tú puedas estar tomando en tu diario vivir y que te estás llevando al pecado. Y como consecuencia no puedes vivir en el espíritu, porque recién leíamos en Gálatas capítulo 5 en adelante, dice que son contrarios y se oponen, que quiere decir que hay una pelea constante entre hacer la voluntad de la carne o hacer la voluntad del espíritu. Entonces Romanos capítulo 8 versículo 1, voy a dar paso a leer en la versión Dios habla hoy para que puedan comprender y puedan enriquecerse aún más del conocimiento. Dice así: así pues, ahora ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, porque la ley del Espíritu que da vida en Cristo Jesús te liberó de la ley del pecado y de la muerte. Versículo 3. Porque Dios ha hecho lo que la ley de Moisés no pudo hacer, pues no era capaz de hacerlo debido a las debilidades humanas. Dios envió a su propio Hijo en condición débil, como la del hombre pecador, y como sacrificio por el pecado, para que dice la Biblia, de esta manera condenara al pecado en esa misma condición débil. Amén. Entonces, empieza a enseñar que lo que no se pudo hacer bajo la ley de Moisés, porque éramos débiles, porque no podíamos. Aleluya. Y yo quiero leerte aquí una cita bíblica que está en el libro de Ezequiel para que tú puedas comprender todo esto de una simple manera y con textos bíblicos. Dice en el libro de Ezequiel 36:27, dice, esta es una profecía que habla del Espíritu Santo y de la promesa del Espíritu de Dios al hombre. Pondré dentro de vosotros mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que cumpláis cuidadosamente mis ordenanzas. Dios observó y se dio cuenta por cientos y muchos años, amén, de que no podía el hombre cumplir la palabra de Dios. No podía, era tan difícil andar en obediencia a los mandamientos que Dios le entregó a Moisés, y constantemente el hombre estaba en pecado, porque por sí solos no podían agradar a Dios, no podían cumplir la ley. Por eso aquí vemos, y hay otras también, pero no quiero extenderlo mucho, como en el libro de Ezequiel 36:27, Dios había prometido que Él iba a poner su espíritu dentro del hombre para que andéis en los estatutos de Dios y los puedas cumplir cuidadosamente las enseñanzas del Señor. Entonces, uno de los principales motivos por cual el Espíritu de Dios, después de la muerte y resurrección de Cristo, y mismo Jesucristo lo dice en el libro de Juan, que Él iba a dejar a otro, que iba a ser ¿quién? El Espíritu Santo, y que iba a cumplir ciertas funciones,
Por ejemplo, que iba él a ser el ayudador, que iba a ser el consolador, que iba a ser el que nos guía, que iba a ser nuestro amigo, entre otras cualidades que la Biblia nombra del Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu de Dios está dentro del hombre, no solamente para darnos poder, no solamente para darnos unción, sino uno de los principales motivos es para que podamos caminar correctamente en esta vida y podamos cumplir los mandamientos de Dios, porque por nuestra naturaleza no podemos por sí solos agradar a Dios. Necesitamos esa ayuda, necesitamos esa guía, necesitamos, ¿sí?, ese empujón, si se puede decir así, espiritualmente, para poder agradar a Dios. ¿Cuántos pueden decir amén? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Entonces, versículo 4 dice así: para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Versículo 5, aquí entra promesas. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu, en las cosas del Espíritu. Presta atención, por favor. El apóstol Pablo lo deja muy claro. Aquellos que logran vivir en el Espíritu, sus pensamientos, aquí hay una señal. ¿Cómo tú puedes saber de que la persona está llena del Espíritu Santo o que la persona está siendo guiada, está llena de la presencia de Dios? Es porque lo que piensa, sí, es del Espíritu. Lo que piensa es la palabra de Dios. Lo que piensa constantemente es agradar a Dios. Lo que está en sus pensamientos. Si tú quieres evaluarte y decir, bueno, ¿qué es lo que yo más pienso en mi día? Entonces, ahí tú te vas a dar cuenta si estás llena de la presencia de Dios o si el Espíritu Santo es el que mora en ti o estás viviendo en la carne. Entonces, el pensar, ¿sí?, el pensar es muy importante. Entonces, si tú constantemente en tus pensamientos, en tu diario vivir, está la palabra de Dios, hay pensamientos de congregarte en la iglesia, hay pensamientos de escuchar una prédica, hay pensamientos de que estás meditando la palabra de Dios, hay pensamientos de orar, hay pensamientos de salir a evangelizar, hay pensamientos constantemente de la palabra de Dios, entonces eso es una señal, entre muchas otras que hay, de que esa persona, o que tú en este caso, estás siendo guiada por el Espíritu Santo. Mira lo que dice la versión Dios habla hoy, para que podamos tener aún más luz de este versículo. Dice así: los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil, solo se preocupan, escucha bien, por seguirlas. Pero los que viven conforme al Espíritu se preocupan por las cosas del Espíritu. La pregunta es, ¿por qué te preocupas en tu diario vivir? ¿Cuáles son aquellas cosas que te preocupas? ¿Por qué te preocupas tanto de día y de noche? ¿Estás pensando constantemente en todo lo natural? ¿Estás pensando constantemente en las deudas, en el trabajo, en el dinero, en tu esposo o esposa? Y no digo que completamente esté mal eso, escucha bien. Pero si nuestra mente constantemente está llena de estrés, de preocupaciones, de compromisos, ¿cómo le vamos a dar lugar al Espíritu Santo? ¿Cómo le vamos a dar lugar al Espíritu de Dios? ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? ¿Cuántos pueden decir aleluya? Versículo 6, Reina Valera dice así: porque el ocuparse de la carne es muerte,
pero el ocuparse del Espíritu es vida y es paz. Te hablaba en el versículo 5 del pensar. Escucha bien esto. Del pensar. Y ahora te está hablando el ocuparse. En la versión Dios habla hoy dice, y preocuparse por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil lleva a la muerte, pero preocuparse por las cosas del Espíritu lleva a la vida y a la paz. ¿Por qué en tu diario vivir estás muy turbado, estresada, angustiada, en depresión, mal, con pesar en tu corazón, con pesar en tu mente? Porque aquí la palabra te promete que cuando tú primeramente piensas en las cosas del Espíritu, eso te va a llevar a poder tú ejecutar las cosas del Espíritu. Quiere decir a ocuparte. Porque tú antes de ocuparte en algo es porque lo pensaste, ¿verdad que sí? Por ejemplo, si tú mañana tienes un compromiso, no sé, sea en el trabajo, sea en los estudios, sea entre amigos, vecinos, sea en tu matrimonio, en tu casa, etcétera. Tú antes de estarte envuelto en ciertas situaciones, en ciertos compromisos, tú lo pensaste, tú lo planificaste, ¿verdad que sí? Si tú mañana te vas de compra, al mall, al shopping, etcétera, tú hoy lo pensaste o lo piensas antes de ir. Tú no vas a decir, ay, llegué al mall, llegué al shopping, ¿y qué hago aquí con una funda de zapatos y una caja de zapatos? No, lo pensaste. Entonces no puedes ocuparte de las cosas del Espíritu, y esto es una enseñanza muy profunda. No puedes ocuparte de las cosas del Espíritu, no puedes estarte envuelto en los asuntos de Dios si antes tú no piensas en los asuntos de Dios. Entonces, la Biblia es muy clara. Primeramente piensa. Por eso Romanos capítulo 12, versículo 2 y el encuentro profético del día miércoles de la semana pasada hablábamos sobre, dice la Biblia, dice renovaos. Renovaos, dice no conformaos a este siglo, sino renovaos por el entendimiento, renovaos en la palabra, constantemente estar nosotros en nuestra mente, la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo podemos nosotros vivir en el Espíritu? Aquí va una enseñanza profunda, por favor escúchame bien y toma apuntes. ¿Cómo hago, pastor, cómo hago, ministro Pablo, para que yo pueda vivir y dar frutos? Que recién lo leíamos del libro de Gálatas capítulo 5 en adelante. Y dar frutos del Espíritu. Entonces, uno de los primeros pasos, tú debes de entender que debes de pensar en las cosas del Espíritu. Como resultado de que tú tengas pensamientos del Espíritu, que quiere decir pensamientos de la palabra de Dios, en tu mente tienen que haber anhelos, tienen que haber pensamientos de los asuntos de Dios. Entonces la consecuencia va a ser que tú te veas involucrado, que tú te veas ocupándote de los asuntos de Dios. Y esos asuntos, cuando tú te ocupes, esto va a traer otra consecuencia. Si esto parece que un eslabón lleva a otro eslabón, primeramente tú piensas. Los pensamientos, eso te va a llevar después a ocuparte. Y el ocuparte va a traer un beneficio. ¿Cuál es ese beneficio? El beneficio que te va a traer vida y te va a traer paz. Alguien que lo escriba y diga vida y paz. Saludamos a todos los hermanos que están conectados. Compártelo. Allí también mi amada esposa que está allí del otro lado apoyándonos también. Anunciar, aprovechar de que prontamente ya vamos a dar la fecha de inauguración de un programa especial que se llama Mujer Virtuosa, ¿sí? Donde va a ser de mucha edificación especialmente para las mujeres, que sé que va a ser de mucha bendición. Así que atentos a los anuncios de que ya prontamente estará mi esposa compartiendo este espacio que sé que va a ser de mucha edificación y mucha bendición para especialmente las mujeres. Entonces seguimos. Versículo 6, porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Mira, hay mucha enfermedad en los cuerpos. Quiero hablar algo muy importante aquí.
cuando tú te ocupas constantemente en la carne, eso trae enfermedades. No solo la muerte natural, sino trae enfermedades. Hay mucho pueblo de Dios y hay muchas personas a nivel del mundo que están enfermas en diferentes enfermedades en el cuerpo. Y muchas de estas son consecuencias del pecado, ¿sí? Esto trae muerte al cuerpo, trae muerte a la sangre, trae muerte a las células, trae muerte al estómago, a los riñones, trae muerte, ¿sí? Al cuerpo, a la piel, trae muerte a los huesos, cartílagos, tendones. Esto tenemos que aprender espiritualmente y podemos después hacer un estudio más profundo de que cuando la Biblia habla de la muerte, no solamente habla de la muerte espiritual, sino que las consecuencias que tenemos en esta tierra que trae muerte a nuestra vida. Y lo otro dice que trae paz, trae vida y trae paz. Cuando tú te ocupas de las cosas del espíritu, ¿sí? ¿Qué quiere decir? Vamos a explayar más esto. Tú eres una persona que tiene una disciplina en todas las mañanas de leer la palabra, de orar. Es una persona que te congregas. Es una persona que ya empezaste a servir. Una persona que está preocupada en la obra de Dios, en el lugar que Dios te estableció. Una persona que se ocupa de evangelizar, se ocupa de servir. Constantemente está ocupada en los asuntos de Dios. A donde tú vayas, a donde tú estés, tú te ocupas de las cosas de Dios. Entonces, como consecuencia, esto te va a traer vida y te va a traer paz. Y aquí me quiero detener un momento. Va a traerte paz. Hay muchos cristianos a nivel del mundo que no tienen paz. No tienen paz, están turbados, están estresados, están en depresión, están deprimidos. Sí, yo sé que hay demonios también atrás de eso, pero es consecuencia de vivir una vida en la carne. Es consecuencia de tener un estilo de vida que se ocupan de la carne constantemente, ¿sí? Queremos que Dios nos bendiga, queremos que Dios esté con nosotros, queremos tener el cumplimiento de la palabra, las promesas de Dios para nuestra vida, pero no nos esforzamos a vivir una vida conforme lo dice la Biblia. Y no te estoy diciendo de que vas a ser una persona que no va a tener errores, que nunca se va a equivocar. No estoy diciendo que vas a ser una vida perfecta, porque la perfección conforme la Biblia es madurez. Recibe esto. Porque muchas veces cuando se enseña de perfección se piensa que no vamos a pecar. Y si pecaste ya es imperfecto. Ya somos imperfectos. Por eso Cristo nos dejó el Espíritu Santo para que nos ayude a mejorar. La perfección conforme la Biblia es madurez. Y cuando tú maduras esta área, vas madurando esta área como creyente, como hijo de Dios, entonces vas a tener una vida llena de paz. Va a venir el problema, va a venir la tormenta, va a venir la dificultad, puede llegar la enfermedad, puede llegar la prueba, puede llegar la opresión, puede Satanás atacarte, puedes quedarte sin trabajo, puedes tener un problema financiero, un problema en el matrimonio, un problema con tus hijos, pero tú estás con paz. ¿Por qué? Porque estás lleno del Espíritu Santo. ¿Cuántos pueden decir gloria a Dios? Versículo 7, en la versión Dios habla hoy, dice así: los que se preocupan por seguir las inclinaciones de la naturaleza débil son enemigos de Dios, porque ni quieren, escucha bien, ni quieren ni pueden someterse a su ley. Por eso, los que viven según las inclinaciones de la naturaleza débil no pueden agradar a Dios. ¿Escuchaste? Ni quieren y ni pueden. Y esto es algo tan real que no podemos agradar a Dios en nuestras fuerzas. No podemos agradar a Dios sacando al Espíritu Santo de nuestras vidas. El Espíritu Santo es aquel que nos da la fuerza en nuestro interior. Es aquel que nos guía a toda verdad. Es aquel que cuando estamos caídos nos levanta. Es aquel al que nos habla a nuestra conciencia. A nuestra conciencia. Aquí hay una profundidad.
Cuando tú estás con el Espíritu Santo y piensas en las cosas del Espíritu, ¿sí? Aunque tengas debilidades, porque todos tenemos debilidades, y esto es una lucha, y esto lo aclara mucho en el libro de Gálatas capítulo 5, como recién lo estábamos leyendo a partir del versículo 16. Es una guerra, es una batalla constantemente. Y esa batalla con nuestra carne, con nuestros deseos, va a ser hasta que nosotros muéramos y partamos a la presencia de Dios, o hasta que Cristo venga. Esa batalla siempre va a estar, ¿sí? Entonces, la Biblia dice, como recién te estaba enseñando, cuando tu mente está llena de los pensamientos de Dios y te ocupas, algo que se limpia, que me olvidé decir, es la conciencia. Y por medio de la conciencia, el Espíritu Santo constantemente te habla. Por eso, mi amado, mi amado, en ciertas ocasiones cuando has ido a pecar, has ido a hacer algo que tú sabes que está mal, hay algo dentro de tu mente que enseguida te dice no. Enseguida te está diciendo no lo hagas. Enseguida te está diciendo no, eso está mal. Pero ¿sabes lo que sucede? ¿Y cuándo es el problema? Es que cuando tú apagas esa voz de la conciencia, apagas esa voz que es la conciencia, que el Espíritu te está hablando a tu conciencia, ¿sí? Y a veces, y mira qué profundo es esto, que te quiero enseñar sobre la conciencia un poquito. Hay muchos de ustedes de que sin conocer a Cristo y sin tener el conocimiento de la palabra de Dios que dice cuál es lo bueno y cuál es lo malo, tú sabías dentro de ti por la conciencia de que ciertas cosas que ibas a realizar estaban mal, porque la conciencia te estaba diciendo está mal. Pero lo que sucede es que cuando nosotros no obedecemos o no nos guiamos por la voz de la conciencia, que es el Espíritu Santo a través de nuestra conciencia, entonces esa voz se empieza a apagar. Se empieza a apagar hasta que ya no habla. Porque, como dice la Biblia, sus conciencias están encallecidas. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Alguien puede decir gloria a Dios? La Biblia dice que la conciencia está cauterizada. 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Te quiero enseñar un poquito de esto porque esto tiene mucho que ver y te va a ayudar mucho a entender también cómo el Espíritu Santo opera. Muchos piensan que solamente el Espíritu Santo va a operar hablándote una voz audible. No es así. Usa mucho lo que es nuestra conciencia. Dice 1 Timoteo capítulo 4 versículo 2. Dice así. Vamos a leer a partir del versículo 1. Pero el Espíritu dice claramente que en los posteriores tiempos algunos apostarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios, por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participen en ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Escucha bien esto. Acá empieza a decir de que se van a ir de la palabra. ¿Por qué? Porque la conciencia está cauterizada. Quiere decir que hay tinieblas en la conciencia. Ya no opera la luz de Cristo, ya no opera la voz del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, cuando la conciencia se apaga, cuando la conciencia ya no se deja guiar, que es el Espíritu Santo a través de la conciencia, claro, aquellos que tenemos a Cristo, entonces lo que sucede, mi amado, mi amada, es que empiezas a alejarte de las verdades divinas, empiezas a alejarte del camino verdadero y ya empiezas a caminar sin freno, sin rumbo, y terminas ya pecando, terminas cayendo en cualquier situación que el mundo te está ofreciendo. Entonces vamos terminando Romanos capítulo 8. Estoy leyendo en la versión Dios habla hoy. Versículo 8 dice, 8.9. Pero ustedes ya
no viven según estas inclinaciones, sino según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. El que no tiene el Espíritu de Cristo no es de Cristo. Pero si Cristo vive en ustedes, el Espíritu vive, porque Dios los ha hecho justos, aun cuando el cuerpo esté destinado a la muerte por causa del pecado. Esto está muy profundo. Esto está muy profundo. Entonces, la Biblia nos llama a no vivir más según las inclinaciones naturales, a las inclinaciones de la carne, a la vida pecaminosa, sino que ya tenemos que vivir según el Espíritu, puesto que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Cuando recibimos a Jesucristo como Señor y Salvador, y esto es el ABC del Evangelio, ¿sí? El Espíritu de Dios viene a morar en nuestro cuerpo mortal. El Espíritu Santo encuentra morada en nosotros. Ahora, ¿qué es lo que sucede? ¿Sí? Lo que sucede es que está esa batalla que habla el libro de Gálatas, capítulo 5, versículo 16 en adelante, ¿sí? Que se oponen y luchan entre sí, lo que es vivir la vida del Espíritu y vivir la vida bajo las inclinaciones naturales, bajo las inclinaciones de la carne. Ahora, te di algunos pasos, algunos consejos conforme la Biblia de cómo nosotros podemos vencer a lo que es la vida natural de la carne, ¿sí? Ahora escucha bien esto. Si tú pones un perro pitbull, voy a tomar esta raza no por nada particular, sino porque es una raza conocida y es lo que se me vino en este momento a la mente. Si tú coges un perro pitbull blanco, bien, y coges un perro pitbull negro, escucha bien esta ilustración. Los dos son perros, en este caso, ¿sí? Perros que son peleadores, ¿sí? Y son peleadores ganadores. Y se dan a una pelea. Están peleando y peleando y los separan a los largos minutos, digamos horas de tanto pelear. ¿Y sabes qué? Se da un empate. Ninguno cedió, los dos se mantuvieron cabeza a cabeza, cuerpo a cuerpo y hubo un empate. Sucede que el dueño o los dueños, en este caso, separa el pitbull negro y el pitbull blanco. Entonces, el pitbull negro constantemente se le empieza a alimentar, una alimentación diaria constante. Pero al pitbull blanco, ¿sí? Le da solamente las sobras de los alimentos que el pitbull negro digiere diariamente. A la semana se vuelven nuevamente a enfrentar. ¿Cuál sería el resultado? Ya lo sabes, ¿verdad? El pitbull negro le gana fácilmente al pitbull blanco. ¿Pero por qué razón? Porque se alimentó mejor. Porque el pitbull negro recibió el alimento que su cuerpo necesita de nutrientes, y a la hora de luchar contra un perro que estaba antes en las condiciones de hacerle frente, pero por no tener una vida de buena alimentación empezó a perder los nutrientes necesarios de su cuerpo y empezó a ser débil. Y a la hora de pelear, aunque el perro blanco peleó, aunque el perro blanco quería ganar, no podía porque no tenía fuerzas. ¿Qué te quiero hacer esta ilustración? El perro negro representa, el pitbull negro representa lo que es la carne, y el pitbull blanco en una ilustración representa lo que es el espíritu. En este caso es una ilustración, quiero dejarlo claro, ¿sí? Es una ilustración para que tú entiendas que lo que tú vayas a alimentar es lo que va a vencer. Si tú le das lugar, como les decíamos recién en Romanos 8 en adelante, si tú piensas en las cosas de la carne, si tú te ocupas en las cosas de la carne, entonces eso es lo que tú estás alimentando. Y aunque quisieras, como dice la Biblia, ¿sí? En el mismo capítulo 8 de Romanos, de versículo 8, aunque quisieras agradar a Dios, no vas a poder agradar a Dios.
Por eso terminas cayendo, por eso terminas pecando, por eso terminas bajo los deseos de tu carne y lo que te ofrecen las tentaciones de este mundo. ¿Por qué? Porque el espíritu está débil. Está débil. Está débil. Entonces, aunque quisiera, no puede. Por eso hay una batalla constantemente. Hay una batalla, hay una guerra dentro de ti, como en todo hombre. ¿Sí? Dentro de mí, dentro de ti, dentro de los grandes predicadores, dentro de los grandes hombres que están siendo usados en la actualidad, los que estuvieron anteriormente, los profetas, los apóstoles, los que escribieron la Biblia. Todos. Hasta en Jesús lo hubo. Porque dice la Biblia que él era de carne. Pero él constantemente venció los deseos, venció la carne. ¿Y cómo la venció? Por eso dice la Biblia que oraba mucho. Ayunaba, oraba, estaba en comunión. Jesucristo es el mayor referente a poder tener un estilo de vida, de vivir en el Espíritu y ganar a los deseos de la carne. Algo que constantemente al estudiar la Biblia me llama mucho la atención, de que Satanás a mí no me separa de Dios. Y no estoy diciendo que no hay que hacer guerra espiritual o no hay que estar nosotros atentos a las artimañas del enemigo, claro que sí. Pero me llama mucho la atención que lo único que a mí me separa de Dios, me aleja de Dios, es el pecado. Y aquí mismo lo estábamos leyendo recién, no podemos agradar a Dios. Qué tremendo, ¿verdad? Qué poderoso. No podemos agradarle. El pecado me aleja. El pecado me separa de Dios. El pecado contrista y entristece al Espíritu Santo. Vivimos en la carne y no en el Espíritu. Por eso la Biblia, en el libro de Gálatas, vamos a leer y vamos terminando aquí, vamos a pasar a orar. Gálatas 5, 16 en adelante dice: por lo tanto, digo, vivan según el Espíritu y no busquen satisfacer sus propios malos deseos, porque los malos deseos están contra el Espíritu, y el Espíritu está en contra de los malos deseos. El uno está en contra de los otros, y por eso ustedes no pueden hacer lo que quisieran. Pero si el Espíritu los guía, entonces ya no estarán sometidos a la ley. Es fácil ver lo que hacen quienes siguen los malos deseos. Mira que dice, mira esta expresión. Mira esta expresión aquí en la Dios habla hoy, esta versión actual. Es fácil ver quienes siguen los deseos de la carne. Y esto es verdad. Nosotros totalmente podemos ya rápidamente, en el mundo que estamos, en las redes sociales, en nuestro diario vivir, podemos ver cómo aquellos que sí son hombres de Dios, mujeres de Dios, consagrados a Dios o no, se puede ver, se puede visualizar. Aquí lo dice, es fácil ver lo que hacen quienes siguen los deseos de la carne. Cometen inmoralidades sexuales, hacen cosas impuras y viciosas, adoran ídolos y practican la brujería, mantienen oídos en discordia y celos, se enojan fácilmente, causan rivalidades, divisiones y partidismo. Son envidiosos, borrachos, glotones y otras cosas parecidas. Les advierto a ustedes, como ya antes lo he hecho, que los que así se portan no tendrán parte en el reino de Dios. Ahora mira qué tremendo aquí. En cambio, lo que el Espíritu produce es amor, alegría, paz, paciencia, amabilidad, bondad, fidelidad, humildad y dominio propio. ¿Escuchaste eso último? Dominio propio. Contra tales cosas no hay ley. Y los que son de Cristo Jesús
ya han crucificado la naturaleza del hombre pecador, junto con sus pasiones y malos deseos. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejamos también que el Espíritu nos guíe. No seamos orgullosos, ni sembremos rivalidades y envidias entre nosotros. Al término, versículo 23 dice dominio propio. Para que tú venzas y crucifiques la carne, tienes que tener dominio propio. Tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude a tener dominio propio. Dice, los que son de Cristo ya han crucificado la naturaleza del hombre. Escucha bien esto porque es muy importante, ¿sí? Tienes que entender y separar estos términos. Un término es liberación. Hay muchas personas que necesitan pasar por liberación, ¿sí? Necesita que el Espíritu Santo te libere y Él lo puede hacer en tu intimidad constantemente, tú yendo a la oración constante. El Espíritu Santo rompe cadenas, rompe yugos, como dice el libro de Isaías 10:27, si no me equivoco. También lo puede hacer de diferentes formas en tu diario vivir, pero también después de usar un hombre o una mujer con unción o que ya tenga experiencia y tenga un ministerio de liberación para liberarte, porque hay opresión demoníaca, hay espíritus, hay ciertas cosas que pueden estar influenciando tu vida, brujería, hechicería, amarres, encantamientos, etcétera, que te tienen constantemente oprimido y que constantemente te llevan a poder caer o son una tentación constante. Ahora, eso es un área, la liberación. La segunda área que la iglesia no ha madurado y que la confunde es el área de la crucifixión. Tú debes de crucificar la carne. Aprende esto, la carne no se libera. La carne se lleva a la crucifixión, se crucifica. La carne se muere, se decide, se tiene dominio propio. Como recién leíamos, dominio propio. Hay muchas personas que no han sabido identificar esto. Entonces, cuando tú aprendas y le pidas a Dios la identificación, ¿sí? Porque a mí también me llevó un proceso, porque había ciertas cosas que yo realizaba, que yo pensaba que eran espíritus inmundos y que necesitaba liberación. Y pasaba por liberación y me hacían liberación, o yo constantemente oraba y ayunaba, y del tiempo empecé a darme cuenta, conforme a la luz de la palabra y la experiencia, ¿sí? De que hay cosas que hay que crucificarlas, que yo tengo que tomar la decisión, que yo tengo que decir que no. Ahora, como empezamos aprendiendo, no es en nuestra fuerza que vamos a crucificar la carne y vamos a decir no, es con el Espíritu Santo. Dios les bendiga a todos los hermanos que están conectados. Ha sido una noche hermosa de la palabra de Dios. Espero que este tiempo es un tema muy amplio y de mucha bendición, mucha profundidad también de citas bíblicas y de estudio. Espero de todo mi corazón que este tema, la vida del Espíritu, pueda haber sido de bendición y edificación a sus vidas. Yo quiero orar para cerrar este tiempo. Amén. Saludamos a todos los hermanos que se están conectando, aquellos que tuvieron o están, y aquellos que van a estar prontamente mediante las horas o los días pueda llegar esta transmisión. Deja tu like, compártelo y seamos de bendición a más familias. Amado Dios y buen Padre, te damos gracias por esta noche. Bendecimos tu nombre, te damos gloria y honra, Señor. Gracias por tu presencia, gracias por tu Santo Espíritu, gracias por tu palabra que hoy tú nos has enseñado, ha sido de edificación y de mucha bendición a nosotros. Yo te pido, Espíritu Santo, que tú bendigas, que tú ministres a cada hombre y a cada mujer, que tú nos ayudes, Señor, a poder día a día crucificar nuestra carne. Tu palabra dice que oremos para que tú nos libres de tentación, para que tú nos puedas guiar por cuál es el camino, Señor, mejor por recorrer. Te pedimos que tú nos des las fuerzas, la osadía, el valor, el dominio propio
No podemos en nuestra fuerza vivir en el Espíritu. Necesitamos tu Espíritu Santo para vivir una vida que le agrade a Dios. No queremos pensar en las cosas de la carne, ocuparnos en las cosas de la carne, estar envueltos en las cosas de la carne, sino poder vivir y pensar en las cosas del Espíritu, ocuparnos y pensar en tu palabra, en el ministerio, en tu servicio, y poder acercarnos día a día a tu presencia. Señor, ayúdanos. Espíritu Santo, tú eres nuestro amigo. Espíritu Santo, tú eres nuestro consolador, tú eres nuestro ayudador. Por eso te pedimos que nos ayudes. Ayúdanos, Espíritu Santo, a vivir en el Espíritu. Ayúdanos, Espíritu Santo, a tener dominio propio. Ayúdanos, Espíritu Santo, a poder crucificar nuestra carne. Ayúdanos, Espíritu Santo, y libéranos si hay áreas de nuestra vida que están atadas. Que hay demonios, hay espíritus inmundos, hay brujería, hechicería. Tú sabes, Señor, cuál es nuestra vida y el estado de nuestra vida. Hoy venimos a ti mediante la oración y te pedimos que tu santa presencia hoy nos unja con aceite fresco, que tú rompas nuestras cadenas, que tú nos liberes, que tú, Señor, nos des el dominio propio para crucificar nuestra carne, que tú nos ayudes para poder tener ese dominio, para que nosotros diariamente poder generar una disciplina. Espíritu Santo, te pedimos una disciplina de oración, una disciplina de palabra, una disciplina donde nuestra mente y nuestros pensamientos estén ocupados en tus asuntos, Padre. Una vida, Señor, que constantemente esté envuelta en el reino de Dios aquí en la tierra, y que no nos ocupemos en las cosas naturales, porque si nos ocupamos en las cosas naturales, entonces vamos a estar constantemente envueltos, ¿sí?, en la carne, estaremos envueltos en el pecado, porque lo que ofrece este mundo, dice la Biblia, que no te agrada, Señor, sino que te desagrada. Espíritu Santo, yo quiero que tú repitas esta oración. Padre Celestial, vamos, repite conmigo. Padre Celestial, en esta hora vengo a ti. Voluntariamente te pido perdón. Te pido que me perdones. Te pido, Señor, que me perdones todos mis pecados. Si muchas veces he querido hacer el bien, pero he hecho el mal. Si muchas veces he querido agradarte, pero no he podido alcanzarlo. Te pido perdón. Se ha intentado hacerlo en mis fuerzas. Pero he fallado. Perdóname, Señor. Perdóname, Espíritu Santo, si te he contristado, si el pecado constantemente me ha alejado de ti. Hoy te pido perdón. Hoy, a través de tu palabra, me he dado cuenta que soy responsable en no pensar en una vida en el Espíritu, en no pensar en tu palabra, en no tener una disciplina de oración y de palabra, en no ocuparme, Señor, de tu palabra, de la oración, de tus asuntos. Eso como consecuencia me trae muerte, no trae paz, no trae vida. Perdóname, Señor. Perdóname, Espíritu Santo. Perdóname, Señor. Voluntariamente te pido perdón. Te pido, Señor, que me limpies con tu sangre y me purifiques. Y te pido una vez más, Espíritu Santo, que me ayudes. Que me ayudes. Hoy, de lo profundo de mi corazón, te pido que me ayudes. Que me libres de la tentación. Que me libres del camino oscuro. Que me libres de las trampas del enemigo. Que me libres de caer, Señor, en los deseos de este mundo. Te pido, Espíritu Santo, que me dé las fuerzas. Ayúdame día a día. Fortaléceme día a día. Porque reconozco que soy débil. Reconozco mis debilidades delante de ti. Necesito de ti, Espíritu de Dios. Ven, amigo. Ven, ayúdame. Ven, ayúdame. Ven, ayúdame. Ese es mi clamor. Esa es mi oración. Ven, ayúdame. Enséñame. Guíame. Direccióname. Ocupa toda mi mente. Ocupa todo mi ser. Ocupa todo mi corazón. Espíritu de Dios, lléname hoy.
de tu hermosa presencia. Espíritu de Dios, lléname hoy de tu hermosa presencia. Ocupa todos mis pensamientos, ocupa todo mi corazón, ocupa todo mi espíritu y alma. Espíritu de Dios, ven. Espíritu de Dios, ayúdame. Espíritu de Dios, gracias. Me alcanzarías tú, ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel, porque los lazos de este amor sujetan mi corazón. Regreso a casa, a los brazos del Padre, porque los lazos de este amor echan fuera el temor. Regreso a casa, a los brazos del Padre, y grande es tu misericordia. Abba, Abba Padre, Abba, Abba Padre, Abba, Abba Padre. Eres mi Abba Padre. Tú me alcanzas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus cuerdas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y con tus cuerdas de amor tú me abrazas, tú me atraes, no me sueltas, no me puedo escapar, no me quiero escapar. Y ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel. Y ese amor que sale de tu corazón es más dulce que la miel, más dulce que la miel, porque los lazos de este amor sujetan mi corazón. Regreso a casa, a los brazos del Padre, porque los lazos de este amor echan fuera el temor. Regreso a casa, a los brazos del Padre. Levanta tu mano y recibe el amor del Padre esta noche.